A mí me han pedido que platique un poco lo que es la política de género en el marco de la convención misma. Y para ello yo he retomado una presentación que se hizo en la conferencia de las partes número 10, me basé en esa presentación, la hizo Sergio Zelaya, y bueno, puse algunos datos como Michoacán, donde encontramos solo mujeres y mujeres adultas. Bueno, yo quería plantear esto en la siguiente, por favor, porque este es el telón de fondo, algunos indicadores, y lo que se trata es de cerrar estas brechas. Es por ello que Semarnat tiene un programa de género, es por ello que hay una política nacional de género y es por ello que también México debe responder al cierre de estas brechas de desigualdad, no únicamente con las políticas de no violencia, sino también con las políticas de acceso a la tierra, con las políticas de acceso a los recursos naturales, al agua, a la lucha contra la desertificación, al cambio climático. Y también es necesario, por supuesto, que las políticas incorporen la perspectiva de género de manera transversal. La siguiente parte de mi presentación va a estar basada en lo que se ha hecho a nivel internacional, porque además yo les planteo algunos datos de México, pero ustedes saben que esto es lo que sucede en la mayor parte de los países en desarrollo, desafortunadamente, y en algunos países que tienen severos problemas de degradación de tierras y de desertificación, estas cifras pueden ser incluso peores. Entonces, ¿por qué estamos apelando a la transversalidad de género y por qué esta videoconferencia tiene sentido? Primero, la transversalidad de género nos permite reconocer que los roles de género determinan las formas en que hombres y mujeres se relacionan con los recursos. Si las mujeres no tienen acceso al bosque porque no son propietarias, pues ahí los roles de género están determinando cómo las mujeres están accediendo o no a los recursos. Si las mujeres no están en la toma de decisión de los consejos de agua, que no están, pues tampoco están tomando decisiones respecto al uso del agua, por poner un ejemplo. Un segundo punto que permite la transversalidad de género reconocer es que las transformaciones ambientales tienen impactos diferenciados, es decir, no llueve igual para todos. Si yo no tengo acceso al agua y hay escasez del agua, no solo en zonas rurales, vieran ustedes que en zonas periurbanas es tremendo, que las mujeres de aquí, de esta ciudad, tienen que pararse, levantarse a las 5, 4 de la mañana porque el agua es por tandeo, y eso es en la Ciudad de México. Otro punto es que las relaciones de género también determinan la capacidad de las personas para acceder, aprovechar y beneficiarse de los recursos naturales y que esto se resume en desequilibrios presentes en las relaciones de poder. El poder es el poder de decidir, el poder de acceder. Si yo no soy propietaria de la tierra, no puedo acceder ni a créditos, ni a préstamos, ni a proyectos. Entonces, es un problema estructural, la desigualdad, y por ello, cuando hablamos de género, hablamos que tiene que ser un eje transversal. No es que tiene que haber un proyecto de género, no es que le tenemos que consultar a 400 mujeres y decir que con eso hicimos transversalidad de género. Es que lo tenemos que introyectar a la política pública como un eje transversal, a la vida institucional, pero también a la vida programática. Existe una política de género, no sé si logran verla, esta política de género está en la página de la convención, yo la tengo este brochure solo en inglés, pero está en español también. Yo les decía al inicio que ustedes la van a tener completa con una traducción, no es una excelente traducción, pero está toda la política. Esta política de género define dos grandes bloques. Primero, cómo la convención misma y el secretariado tiene que incorporar género, como lo está haciendo Semarnat con la certificación, como lo hizo Semarnat y lo está haciendo. Es decir, no podemos ser de dientes para afuera nada más, ¿verdad? Hágase programas con género, pero la institución no lo incluye. Entonces, dentro de la convención, cuando esta se hizo, esto es un poco de historia, las organizaciones de mujeres africanas
fueron muy enfáticas en que la convención tenía que tener el tema de género, y yo creo que de las 3 convenciones de Río es quizás la que lo tiene mejor posicionado. Pero fue hasta recientemente, imagínense que lo de Río, la convención entra en vigor en 94, si no me equivoco, Araceli. En 95. 95, y es hasta casi 20 años después que se hace la política de género. Es decir, tenemos un rezago institucional, y por ello esta política de género de la convención define el rol que la Secretaría de la Convención debe tener para estimular y facilitar los esfuerzos internos, pero también de otros organismos con los que trabaja y con los que es socio la Convención y las partes. Esto a nivel internacional, regional y también nacional. Y debe, esta política lo que dice es cómo se sobrepone a las limitaciones y aprovecha las oportunidades. Una de las grandes limitaciones, tal vez la básica, es que no tenemos información desagregada por sexo en las zonas que se atienden prioritariamente en la convención. Las estamos empezando a documentar una vez que el desastre, una vez que la sequía ha llegado. Este es un boletín, un reportaje que saca el diario Milenio. Dice: huyen de la sierra por sequía y narcoviolencia, las mujeres tarahumaras o rarámuris y tepehuanes están huyendo. Y empiezan a ver datos. Dice: 300,000 mujeres han migrado huyendo de la sequía y conjugado con otro conflicto social. Esta política de género de la convención, y esto lo traigo porque pone no el tema de la sequía y la degradación de tierras aislado, sino dice, debe darse el análisis en el marco de los contextos locales. Y por supuesto, este es un buen ejemplo, que se aúna a la sequía un contexto local también, que es nacional en algunos casos, pero local, y en ese sentido está apelando a que sea un eje transversal y a que sea un eje analítico género. Esta política se basa en una metodología que es la red de la institucionalización de género, incluye 20 metas con acciones e indicadores. La siguiente, por favor. Lo importante aquí es que tiene como marco de referencia 4 grandes esferas la política de género de la Convención. Y esta red, que es una metodología de una investigadora británica de apellido Levy, lo que nos dice es que género no es una acción, sino es una red y que tiene un efecto fractal. Lo que suceda en un punto repercutirá en otro, como red, como efecto mariposa, que se llama también. Lo que sucede en política y lo que sucede en la esfera organizacional o en la esfera de la participación ciudadana impactarán. Y esa es la base sobre la cual está estructurada la política. A mí me dio mucho gusto que al revisar la estrategia nacional tienen ustedes una línea programática, la línea estratégica número 5, que promueve la igualdad de género y que además está reflejando también esta visión, digamos, integral de la política de género. La siguiente, por favor. Ok. De los 20 objetivos que tiene sus acciones, la política de género de la Convención, y el primero es que dice que género constituye una prioridad estratégica, no me va a dar tiempo, de la Convención. Un alto nivel de compromiso. Esta esfera, ya no voy a leer cada objetivo, ustedes van a tener la presentación, es que la esfera política tiene que ver con que la Convención lo asumió como un eje estratégico, no como un agregado. Y ahora métanle género, no. Género es estratégico y no podemos tener resultados de combate a la desertificación y a la sequía sin género. Esa es la esfera política. Y lo que está mandando para los países es que los planes de acción nacionales, las estrategias o los instrumentos de la política nacional lo incluyan de la misma manera.
La esfera organizacional. También lo que dice es que dentro de la Secretaría de la Convención tiene que haber género. Les cuento que hay un punto focal de género ya en la Secretaría que le da seguimiento a esta política, la cual debería de tener un eco, y supongo tendrá un eco, con la política de género que ustedes dejen planteada en la reformulación del plan de acción que están haciendo y en la estrategia. Es decir, ustedes tienen en la Secretaría de la Convención su punto focal de género, con la cual deben retroalimentarse. Esto para México es muy importante. El año pasado, México tuvo una gran reforma constitucional y reformó el artículo 1 de la Constitución. Y esto, la reforma tiene que ver con que todos los convenios internacionales ya pasaron a formar parte de la Constitución. Es decir, la Convención de Lucha contra la Desertificación ya no es una convención a la cual atender, es parte de nuestra Constitución. Y esto marca una pauta distinta de cómo atender lo que la Convención está mandando. En la esfera organizacional, también ellos están viendo que los reclutamientos, la contratación del personal de la Secretaría promueva la equidad de género, al igual que lo está haciendo Semarnat, y también los tomadoras de decisión de la propia Secretaría tienen que hacer una rendición de cuentas sobre cómo están trabajando género. La siguiente, por favor. La tercera esfera tiene que ver, y ustedes saben que la Convención hace mucho énfasis en las contrapartes, en los interesados, en convocar, en la esfera, digamos, social. Y aquí lo que dice es que, por supuesto, se tiene que facilitar el acceso de las mujeres a consultas, a los espacios de toma de decisión, a establecer redes para integrar género en el marco de la Convención y de los programas nacionales, pero esto tiene que ser a través de convocatorias, a través de consultas, a través de que queden planteados los problemas de estas mujeres, no únicamente aquí desde la Semarnat, sino que les consultemos a ellas, a quienes están viviendo la degradación, la sequía, qué les está pasando. Tiene que haber un proceso consultivo y una representación de las mujeres en los órganos coordinadores nacionales. Yo haría una recomendación a este espacio de consulta. En el SINADES no hay un órgano específico de mujeres que esté integrado. Si todavía se puede invitar a un órgano o alguna red, a organizaciones de mujeres, yo creo que sería una de las recomendaciones que me gustaría hacer. Esta ya es la última esfera en la que se basa la política de género de la Convención, y lo que dice es que debe estar alineado justamente en lo que ustedes están haciendo, en los programas de acción, en las estrategias. México es muy especial porque además de hacer sus planes de acción, hace estrategias y además tiene un programa de género, la Semarnat. Entonces, y el punto focal para lucha contra la desertificación, no sé si tiene también un punto focal de género, que es CONAFOR. Entonces, José Alfredo, entonces ustedes tenemos en la política ambiental una cadena de puntos focales. Ahora hay que articularse, hay que ver cómo esto también, y eso lo señala muchísimo la política de género de la Convención, es que no puede darse aislado de las otras dos convenciones, de la de biodiversidad y la de cambio climático, sino debe darse de manera estructurada. También la Convención de Biodiversidad tiene su plan de acción de género y la de cambio climático está en proceso de construirla. Es muy importante en este último, en la implementación, el tema de comunicación. El tema de comunicación debe ser una comunicación sensible a género, es decir, asegurarse que todo lo que la política de lucha contra la desertificación y la sequía haga, incluya no solo información desagregada por sexo, sino que se asegure que les llega a las mujeres también. Muchas de las mujeres de estas zonas
por estadística no hablan español. Entonces, la comunicación tiene que ser efectiva, tomando en cuenta también aspectos lingüísticos, aspectos étnicos, que además son mujeres, muchas de ellas monolingües. ¿Cómo cerramos una brecha de género si no tomamos en cuenta estos aspectos? Y, por supuesto, también fomentar un mayor entendimiento de los temas de degradación de tierras en organizaciones de mujeres y con enfoque de género. La siguiente, por favor. Bueno, yo lo que encontré en la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras es lo que les decía hace un momento, que la línea estratégica 5, que se refiere a la participación ciudadana corresponsable con inclusión y equidad de género y etnia, tiene una línea de acción particular, que es la de equidad de género. La siguiente, por favor. Y que tiene, yo la encontré bastante alineada con la política de la Convención y que tiene dentro de sus principales acciones promover la revisión de reglamentos internos y estatutos comunitarios para que se otorguen condiciones de igualdad a las mujeres que trabajan en tierras y estimulen la organización de mujeres y personas que carecen de tierras. A mí esto me parece central, pero esto no lo podemos hacer de manera aislada. El tema de la tenencia de la tierra, pues sí, Semarnat está diciendo promover esto, pero ahora que nosotros vamos, cuando vamos a los ejidos y vamos a las comunidades que tienen ya reglas y estatutos que no permiten este acceso de las mujeres a las tierras. ¿Qué hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué hacer para que estas mujeres que se quedan solas pero sin poder decidir sobre los recursos? Tenemos que ser ingeniosos si queremos cumplir con esto. Incidir en los reglamentos y estatutos comunales, bueno, se puede incidir, transformarlos es un gran reto en este país. Documentar cómo los procesos de degradación de tierras afectan a mujeres y hombres de manera diferente, esto sí lo podemos hacer más fácilmente, si es que tenemos una metodología y que cumpla con lo que se decía en un inicio. El impacto diferenciado de la degradación de tierras no es igual para hombres y mujeres, porque hombres y mujeres en este país estamos en desigualdad. Generar estrategias diferenciadas por sexo con la participación de mujeres y hombres para la subsistencia y revertimiento de condiciones de degradación de tierras. Es decir, esto sí es la parte más creativa de la política pública. Estas son las acciones principales que se están planteando. La siguiente, por favor. Yo aquí termino, creo que estoy terminando en tiempo. Vamos a subir al sitio web que ustedes están consultando, la política traducida al español. Voy a subir otras que tengo de la UICN, que es la política en inglés, y otra que es una propuesta para armonizar desde el enfoque de género las 3 convenciones de Río y GEF. Como ustedes saben, también el GEF, el Fondo Ambiental Mundial, tiene ya una política de género. La armonización de estas políticas es importante y yo creo que el reto que tiene ahora Semarnat, no solo frente al nuevo plan de acción que están elaborando, sino frente al nuevo programa ATENE, que seguramente les tocará a ustedes desarrollar, el programa de igualdad de género, es que esto hace 2 años no se tenía y que se tendrá que alinear la política nacional con las políticas internacionales. Esto en respuesta a lo que ya mencioné, a la reforma al artículo 1 constitucional. Y bueno, yo voy a iniciar con un par de preguntas que van muy de la mano con lo que Itzá nos compartía. Si ya están, son preguntas provocadoras, si le das, por favor. En resumen, si ya tenemos estos marcos internacionales, si hay dispositivos, si hay
líneas, si hay presupuestos, si hay recursos que otorgan los organismos internacionales también para impulsar o fortalecer estos procesos. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Pues se considera entonces un elemento clave incorporar la perspectiva de género. Y adicional a esto decimos, ¿por qué si esto existe, los resultados, los avances que tenemos son tan pocos? No quiero decir, y de entrada lo comento, que no hay un reconocimiento sobre el proceso y el trabajo que ya se ha llevado a cabo. Itza hablaba de la Dirección de Equidad de Género, ya es una de las dependencias que tiene mayor tiempo en este proceso, casi 10 años, con 2 programas, el PROGEMAS, que fue al que aludía Itza, y bueno, ahora está el PROIGESAM, y bueno, Semarnat, como cabeza de sector, también tiene o ha incidido de alguna manera en que los demás organismos vayan incorporando estos puntos, particularmente la CONAFOR es punto focal de la convención y además tiene un área de género y se han hecho cosas. Pero bueno, esas cosas son muy poquitas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Si tenemos diagnósticos, si tenemos elementos, si hay evidencias a lo largo del tiempo, desde que se empiezan a plantear estos trabajos, alrededor de los años 40, ya se habla de la necesidad de vincular el tema de la deforestación y de la desertificación y de la degradación. Entonces uno se pregunta, si estos elementos están en juego desde hace tanto tiempo, ¿qué pasó? Y lo que pasó, vamos a tratar de verlo en este esquemita. Y bueno, no se espanten, no está complicado, pero bueno, yo creo que la raíz de la no aplicación o no institucionalización de la perspectiva de género en este tipo de convenciones y en cualquier otra, y en el ámbito ambiental con cualquier otro, tiene que ver con la reflexión sobre lo que es la ideología de género. ¿Qué significa? Bueno, de entrada, ¿qué es la ideología? Entonces, bueno, estamos haciendo alusión a un sistema económico, social, político, cultural y por supuesto de género, que pretenden, están como en pugna, digamos, con tres elementos. Uno, en la ideología que está luchando para transformarla, que serían estos avances que hoy podemos identificar, para poder de entrada cambiar la posición y la condición de las mujeres en relación, y concretamente, con el tema ambiental. Hay otra lucha, otro sector, digamos, en este terreno ideológico, que está luchando por conservar la visión tradicional, en donde, bueno, las mujeres desempeñan un papel, un rol, un estereotipo que las limita en términos de participación, de acceso y de derechos a todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Y tenemos otra que está jugando un asunto de restauración. Entonces, una conserva, otra trata de impulsar el cambio y otra fuerza más trata de restaurar y regresar a lo que diríamos sería el estado original de esta ideología. Igual, si no queda muy claro, regresaríamos después a esto. Bueno, ¿cómo se expresa esta ideología? Por supuesto, a través de un contexto global, cultural, en el que se van a enganchar distintos elementos, lo político, lo social, lo económico, lo demográfico, todo esto que está jugándose ahí, y tiene, por supuesto, un contexto histórico y tiene también una dimensión espacial. ¿Por qué es importante este señalamiento? Porque a lo largo de la historia hemos visto cómo esta ideología de género ha tenido transformaciones y se expresan en formas distintas de ser hombre o de ser mujer, dependiendo de la época, pero también dependiendo del lugar, que es esta dimensión espacial. Las mujeres que estamos aquí somos muy distintas a aquellas que están en África o aquellas que están en los Altos de Chiapas. Y ahí el elemento cultural y de género en esta ideología va a tener matices totalmente distintos. Finalmente diríamos que hay un proceso donde las personas en estos dos juegos, lo espacial y lo histórico, aprenden y trabajan sobre mediaciones que las colocan un poco en esta diferente posición ideológica, actúan a favor, actúan en contra, actúan hacia la conservación, y esto se va a expresar, por supuesto, en un ámbito personal,
que es nuestra vida cotidiana, nuestro ser y estar, pero también en nuestra función como parte, digamos, de las instituciones, como funcionarias y funcionarios públicos. Y esto va a estar mediando de una manera muy importante la forma en que finalmente se adoptan y se instrumentan o se institucionalizan las políticas públicas. Entonces, bueno, esta ideología, digamos, va a definir de manera muy importante cómo los individuos, los grupos sociales, las instituciones, los movimientos políticos, sociales, religiosos, culturales, van a actuar y les atribuye además valores, funciones, características específicas. Entonces, bueno, ¿cómo impacta entonces esta dinámica, esta ideología de género en lo que serían las relaciones de género? Relaciones de género que nos hablan de hombres y mujeres y la forma como se articulan en relación a sus contextos, a lo ambiental particularmente, pero cualquier otro contexto en el que ustedes se quisieran colocar. Y bueno, para el caso de lo que estamos hablando, bueno, estas relaciones de género se van a expresar en situaciones de discriminación y violencia que nos llevan a entender un poco estos datos de los cuales nos hablaba Itzay. También la participación y toma de decisiones, que por supuesto es muy acotada y muy centrada en los espacios domésticos. Decisiones pequeñas donde la posibilidad de incidir en políticas públicas es mucho, muy limitada. Ahí, por supuesto, va a determinar la forma en que las mujeres y los hombres nos relacionamos con los recursos naturales. Por este papel, digamos, de las mujeres asociado a lo doméstico, a lo reproductivo, pues del papel que tenemos en la relación y cuidado con los recursos naturales es de conservación, fundamentalmente de conservación y por supuesto de atención a necesidades básicas vinculadas a la atención de la familia, a cuestiones alimentarias, que son datos también interesantes. Por otra parte, la relación de los hombres con la naturaleza, pues tiene que ver con una lógica de explotación. ¿Por qué? Pues porque el papel histórico de los varones está asociado al trabajo productivo, a la generación de riqueza, de bienes, y en ese sentido la explotación de un recurso natural es entendida como un medio de subsistencia y de generación de recursos económicos. Hay una forma distinta en la que se reproduce el trabajo productivo, reproductivo y comunitario, también de eso les hablaba Itzay. Hay un impacto diferenciado cuando hablamos de los problemas, de los eventos y de los riesgos. Y aquí podríamos recuperar quizá cosas que ya estuvieron viendo ustedes de conferencias anteriores sobre el cambio climático, por ejemplo. Hay también una aportación en términos de valores, de conocimientos y de experiencias distintas. Las mujeres en esta lógica de conservación, bueno, pues tienen un mayor conocimiento, mayor acervo sobre especies, sobre cómo mantenerlas, cómo reproducirlas, incluso en condiciones muy poco favorables. A través de esta determinación de relaciones de género aparecen otras variables que hay que tomar en cuenta. La etnia, también lo comentaban hace un momento, la edad, las mujeres adultas, las mujeres niñas, si son indígenas o no, van a tener grados de vulnerabilidad y el papel que tienen social y comunitariamente va a ser distinto. El ciclo de vida y la condición física, ¿no? Porque bueno, ¿qué pasa con estas mujeres o hombres en su momento que ni siquiera pueden migrar porque están con una discapacidad? Se quedan en una situación de total abandono en sus propias localidades donde no hay trabajo, donde el campo no da para más, en donde no hay recursos y nuestras políticas sociales, en muchos casos asistenciales, se ven limitadas para poder tener un impacto real en la vida, en la calidad de vida de estas personas. Y bueno, en todo este elemento también van a jugar un papel distinto como sujetos sociales dentro de las políticas públicas. Entonces, bueno, está claro que la participación de las mujeres en la toma de decisiones en un espacio comunitario o en un espacio, digamos, más amplio de política pública, pues es muy, muy limitada. Y hablando de las políticas públicas, tendríamos entonces que reconocer cómo, a través de esta ideología, la conformación de la política pública va a tener también tres vertientes, tres grandes vertientes. Aquellas que se conocen como neutras
o negativas al género, en donde no hay un reconocimiento de esta diferencia y particularidades de las mujeres y de los hombres, las que son sensibles al género o que serían incluyentes, que tienen grandes ventajas, pero que también nos van a presentar cuestiones muy acotadas. ¿Cómo visualizan realmente a las mujeres? ¿Qué tipo de papel y de función les están dando? Y después vamos a regresar un poco al final sobre ese tema. Y estarían las transformativas. Estas transformativas, de entrada lo que están hablando es incidir en las estructuras, en el carácter estructural de la desigualdad, de la discriminación y de esta construcción de género, que es lo que evita su incorporación plena al desarrollo y, por supuesto, a el diseño de las políticas que inciden en esto. Entonces, bueno, ahora bien, ¿cómo retomamos estos dos elementos? Por un lado, esta posibilidad de hacer un análisis de género, no se ve, ay, bueno, ¿cómo retomamos este planteamiento desde la perspectiva de género, que nos habla de un análisis de género que va a hacer evidente toda esta problemática y que va a ser un elemento orientador del diseño de política pública? Y lo vamos a conjuntar con esta propuesta que tiene el desarrollo sustentable, que nos habla en el sentido de que los problemas y todas las cuestiones relacionadas con medio ambiente no pueden ser vistas desde una lógica solo ambiental. Tienen que involucrar, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con lo económico productivo, con estas esferas, con lo político, con lo cultural, con lo social. Entonces, juntando estos elementos, diríamos que es posible y ha sido posible desde hace muchos años, remontándonos a estos marcos internacionales, que se reconozca cuál es la problemática específica de las mujeres en relación al medio ambiente y particularmente con los temas de desertificación y degradación de tierras. Y también cuáles son las consecuencias y la importancia. Las consecuencias, es decir, hablamos de los impactos diferenciados y las aportaciones de estos conocimientos, habilidades y experiencias que las mujeres tienen y que ponen en juego para su sobrevivencia, la de su familia, pero también para el beneficio y recuperación de estos recursos naturales. Hablando un poco de las consecuencias en este orden de ideas, sin extenderme mucho, porque bueno, es algo que seguramente han estado trabajando de manera constante a lo largo de este ciclo. Bueno, pues las causas antropológicas que tienen que ver con la desertificación y la degradación de las tierras, pues todas estas actividades vinculadas a lo productivo, no hay más. Hablamos de la agricultura de riego y de temporal, que no es sustentable, del sobrepastoreo, del uso descontrolado del fuego para la regeneración de los pastos, de actividad forestal también descontrolada y excesiva, de actividades humanas e industriales, y bueno, aquí también podemos perfilar toda esta cuestión que tiene que ver con políticas de desarrollo, no solo ambiental, toda la creciente urbanización y por supuesto la industrialización, que es el motor o es el que ha llevado a que poco a poco nos estemos, digamos, extendiendo en tierras y haciendo estos cambios de uso del suelo que ponen en jaque a la parte económica, a la parte productiva, y bueno, por ahí también hablaríamos de políticas orientadas al campo, que han sido pues no solo complejas, sino muy limitadas y además contradictorias. Entonces, por un lado tenemos instituciones que están o han estado históricamente desde su fundación trabajando por la conservación de los recursos naturales, y tenemos otras instituciones que están en su tercera o cuarta edición del reparto agrario, ¿no? Entonces, bueno, ya no hay tierra que repartir, pero bueno, entonces no hay una alineación en este sentido también de las políticas. En las climatológicas, bueno, todo aquello que sabemos que tiene mucho que ver con el tema del cambio climático y que va a ser un factor que no podemos controlar, pero sí podemos disminuir sus impactos y tener como una visión de prevención del riesgo que no estamos teniendo, y bueno, pues ya saben todo lo que se deriva de esto, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de las consecuencias,
quise retomar un poco algunos ejemplos de esta visión interdisciplinaria que nos permite la visión de desarrollo sustentable y retomar puntos. El ambiental, pues por supuesto, afecta la integridad de los ecosistemas terrestres, acuáticos, la biodiversidad, la estructura física y la composición bioquímica del suelo, al igual que las fuentes de agua, su calidad, e incrementa la vulnerabilidad de los ecosistemas ante fenómenos meteorológicos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el reflejo, el impacto en la parte social humana? Se genera una mayor inseguridad alimentaria, las hambrunas, la pobreza y la migración. Y como todo en esta suerte de, digamos, de no reconocer la diferencia entre los actores, pues también no reconocemos la diferencia entre los países. Entonces, bueno, México, los países en desarrollo, pues van a tener impactos mucho más fuertes y más extremos frente a esta situación que los que pueden tener los países en desarrollo, que por añadidura son los que han incidido mucho más precisamente en estas causas de cambio de afectación a los recursos naturales, de degradación, y en fin. Alineado a esto, podemos decir 90 millones de personas en el mundo dependen directamente de los suelos y los recursos para su supervivencia. Esto lo plantea el programa de las Naciones Unidas, por supuesto. El 90% de las personas que viven en ecosistemas de tierras secas se encuentran en países en desarrollo y diríamos son la población más pobre del país, del mundo, ¿no? En lo económico productivo, la mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con $1 o menos al día son las mujeres, y bueno, en nuestro país 60% de las personas también que viven en situaciones de extrema pobreza son las mujeres. El suelo se vuelve mucho más, menos productivo, el abandono de tierras, y de nuevo hablamos de la migración y se disminuye la producción de alimentos, etcétera. Es decir, hay todo un asunto que está vinculándose, impactando uno en cada otro de los ejes. Me voy a saltar un poco esta parte de la problemática de las mujeres y la desertificación en lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, la parte del trabajo productivo propiamente y el trabajo comunitario. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya Itza hizo comentarios al respecto y bueno, sería un poco redundante. Lo que sí me interesa destacar son las aportaciones. Las aportaciones en términos de lo que las mujeres hacen, producen entre el 60 y el 80% de los alimentos en el mundo, solo poseen entre el 1 y el 3% de la propiedad de la tierra. Representan el 51% de la mano de obra agrícola a nivel mundial. Desarrollan estrategias cotidianas para evitar la degradación o para producir en suelos degradados e inventan de manera constante o recuperan conocimientos tradicionales para sistemas de cultivo y de irrigación. Impulsan actividades de reforestación, definen las tradiciones, ¿no?, y toda esta cultura asociada a los recursos naturales, abastecen de manera cotidiana el agua y la energía en sus hogares y bueno, poseen entre otras cosas un gran conocimiento del mundo natural y de todos estos procesos y los ciclos ecológicos. Regresamos a las preguntas originales. Ya dije que reconocemos los avances, pero bueno, la implementación de las políticas públicas en México particularmente, incluyendo la aplicación de los instrumentos nacionales, ha sido neutra al género o con una visión incluyente muy limitada, ¿sí? Es decir, después de tantos años de trabajo tendríamos que tener ya hoy resultados contundentes que no tenemos. Y esto tiene que ver, bueno, ¿por qué lo decimos? Porque la política pública en la materia sigue invisibilizando a las mujeres, porque hay terribles y grandes resistencias culturales que van desde los implementadores de política pública hasta los que determinan y proveen de los recursos para llevarla a cabo. Anuado a esto, no hay suficientes recursos, no hay metodologías claras para medir los avances en la política pública en México, nos hacen falta indicadores, no hay un seguimiento y la evaluación, bueno, pues es bastante somera, ¿no?
si bien decimos se dieron tantos recursos, hay tantas mujeres que participaron en los programas y se sembraron no sé cuántos arbolitos, bueno, eso no nos habla de una evaluación de impacto para ver dónde estamos y a dónde tendríamos que ir. Por supuesto, las mujeres siguen participando como gestoras, como ejecutoras de los programas, se les da, digamos, una parte en las reglas de operación de los programas, particularmente los que tienen que ver con CONAFOR y muchos otros del sector y no del sector, donde hay criterios de prelación, donde hay un cierto puntaje adicional si se incorporan las mujeres para formar parte de quienes ejecutan los proyectos, pero no deciden. No participan en los comités, no toman decisiones a ese nivel. Por supuesto en sus comunidades tampoco, y mucho menos a nivel de diseño de política pública. Por supuesto no hay análisis de género sistemáticos, no están contextualizando la problemática, los efectos e impactos diferenciados y, ya lo decía también Isa, los datos desagregados. Me van a perdonar o me van a correr, pero bueno, no me preocupo. Por supuesto, en la parte que tiene que ver con implementación sensibles al género más incluyentes, decíamos sí hay una incorporación, sí está orientada a la atención de necesidades básicas, gestoras, ejecutoras, ya lo decía, se les involucra un poco en procesos de organización, pero a nivel del proyecto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es su impacto? ¿En qué les beneficia? ¿Cómo incidimos en procesos de mayores capacidades, de empoderamiento? Eso todavía no está. Las acciones afirmativas son limitadas, porque entonces, bueno, decimos sí que participen y entonces se están etiquetando presupuestos y de esto una parte tiene que ser destinada a la implementación de políticas o acciones a favor de las mujeres, pero ojo, es dentro del mismo presupuesto que se asigna a las instituciones y ahí habría mucho que analizar. Se mantiene una visión asistencial porque no hay esta relación del impacto. ¿En qué sentido? Si yo trabajo una implementación adecuada de políticas públicas de género en relación al medio ambiente, ¿cómo se va a traducir esto en mejorar las condiciones ambientales, en detener la deforestación, en detener la degradación y la sequía, ¿no? Y bueno, en esta lógica se mantiene y se refuerzan todavía las relaciones de género, esas que hablábamos al inicio cuando comentábamos el tema de la ideología de género. Termino muy apresuradamente. Los retos. ¿Qué tenemos que hacer para que esto que se ha dicho de manera reiterada internacionalmente y nacionalmente se traduzca en la práctica? Tenemos que trabajar en visibilizar la condición y posición de las mujeres con respecto a los hombres en el contexto de la desertificación y la degradación de los suelos. Tenemos que detectar los factores de desigualdad que afectan a hombres y a mujeres en los diferentes ámbitos del desarrollo, pensando en estos impactos, ¿no? Lo político, lo social, lo ambiental, lo económico, lo productivo, además, lo cultural. Planear acciones para modificar las estructuras que mantienen las desigualdades. Mientras todavía sigamos diciendo, voy a adoptar una política de género porque está, así me lo están mandando, pero en cuanto se pueda me hago de la vista gorda, o simplemente hago la ley del menor esfuerzo, ¿no? Pues yo las convoco a participar, pero no vienen, ¿no? O sus comunidades no las dejan, pues ahí sí, quién sabe. Tenemos que trabajar sobre fortalecer la capacitación del personal que tiene esta función, esta encomienda institucional, esta obligación como agentes del Estado, ¿no? Definir indicadores, mecanismos de seguimiento y evaluación. O sea, no sabemos todavía cómo entrarle y si sabemos, todavía no estamos convencidos. Entonces hay que trabajar un cambio en esta cuestión de ideología de género de la gente que es actor clave en este proceso. Finalmente hay que asignar más presupuestos y fortalecer en particular el área de género de la CONAFOR, punto focal de la convención, y la aplicación transversal de la política pública en los procesos de planificación. Si no hacemos esto, vamos a tener muchos y muy buenos discursos, muy buenos planteamientos, pero muy pocos resultados. Y bueno, ya les daría algunos ejemplos, pero ahí me quedo. Gracias. El primer programa, no habían leyes de igualdad a nivel federal,
no habían leyes de igualdad en los estados, no había Instituto Nacional de las Mujeres ni había institutos estatales de las mujeres. Y yo lo único que me quedo pensando es que este gran reto de transformación, que digamos es a lo que estamos aspirando, no únicamente a que se mencione género o que se sea políticamente correcto, que se diga invité 10 mujeres y ya participaron las mujeres, sino realmente a desestructurar estos nudos que generan la desigualdad de género en el país. No es una tarea que se pueda hacer de manera aislada y que se tiene que hacer en combinación con la política de género nacional, es decir, el rol que juega el Instituto Nacional de las Mujeres, el rol que juegan los institutos estatales de la mujer, también es importante. Cuando vamos a los estados, el tema ambiental no está en la agenda de los institutos estatales de la mujer. Es decir, han sido agendas que corren de manera paralela. Hay algunos estados que empiezan a hacer esfuerzos, pero como que si la desigualdad en el acceso a los recursos, en el acceso a la tierra, en el manejo a la tierra, no fuera una desigualdad que pasa por la vida de las mujeres. Entonces yo creo que un gran reto que tenemos es esta integración no solo de la política ambiental, sino de la política de género con la política ambiental, para que realmente se pueda incidir de una manera más profunda. La parte institucional, o sea, finalmente va a permear, pero el trabajo tiene que empezar por cada una de las personas que están, además, cubriendo una función institucional para la cual nos pagan. Entonces, es necesario que tengamos un cuestionamiento personal serio, o sea, ¿qué tanto estoy entendiendo de esto? ¿Qué tanto soy capaz de replantear mi propia ideología de género frente a esta responsabilidad pública que me toca? Porque si no estamos jugando al sí pero no, tenemos un pie puesto en una idea de transformación y el otro pie puesto en una idea de regresar o de recuperar o mantenerme en mis estructuras tradicionales. Entonces no podemos avanzar así, con un pie para adelante y otro para atrás, nos quedamos simplemente paralizados y ya no podemos darnos este lujo. Es decir, la problemática ambiental que hoy se está viviendo es demasiado seria como para tomarnos mucho tiempo para reflexionar cómo le entramos. Esta visión de género nos da una posibilidad de una entrada transversal, de una entrada que transforma las raíces y las estructuras, no solo de las relaciones de género, sino del impacto de estas relaciones de género con los recursos naturales. Entonces yo creo que ahí está el reto, un trabajo al cual tenemos que abocarnos y bueno, pues en ese sentido los programas están, las acciones están, pero hace falta mucho más la convicción política para instrumentar.